Hola, mi nombre es Andrés Solano. Mi grupo está conformado por Andrés Polo, Cristian Isaquita y Einer Cantillo. En el día de hoy le vamos a hablar de la optimización. Antes que nada, hay que resaltar que se realizó una actividad acerca de la optimización. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el ajedrez? Se les explicó cuál era el valor de la pieza, cuál el peón tiene un valor de 1, el caballo de alfil tiene el mismo valor, o sea 3, la torre 5, la dama 10 y el rey no se tiene en cuenta porque el rey va al infinito, o sea no tiene un valor así específico. Se les preguntó a los estudiantes cuáles piezas valor de 40, pero hay una restricción, que sea con el mínimo número de piezas. ¿Eso qué significa? Una limitante. No pueden coger lo que ellos quieran. Debe ser una solución específica. El primer grupo escogió 2 damas y 4 torres y eso da un valor efectivamente de 40. En cambio el otro grupo tuvo que escoger las demás fichas que también da un valor de 40, pero no era nada óptimo porque eran muchas fichas y también da el valor de 40. Como vemos, en ambos casos se logró la meta que era llegar a 40, pero el primer grupo lo hizo de la manera más óptima y también tenía en cuenta la limitante, que era el mínimo número de piezas. Entonces, como vemos, esto se puede ver en cualquier faceta de la industria o incluso en la vida personal, que podemos variables como el tiempo, el dinero, entre muchas otras. El ingeniero puede seguir 2 caminos, la optimización o la innovación. ¿De qué trata la primera? Bueno, esta trata de mejorar las soluciones existentes. En cambio, la segunda propone alternativas distintas de solución, contemplando que se cree una nueva que no haya existido o mejorando radicalmente una que ya existe. Hay que resaltar, para conseguir o encontrar la idealidad de un producto, también llamado factor ideal del producto, se debe sumar los efectos deseados sobre la suma de los efectos indeseados. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el caso de los deseados son la alta eficiencia, que es lo que normalmente uno espera de cualquier sistema, la alta capacidad de disipación y mejores prestaciones en general, o sea, prácticamente todo lo que uno quiere para un sistema, lo mejor. En cambio, en el caso de los indeseados sería un alto costo, altos rechazos, altas temperaturas y muchas fallas. O sea, en el caso de ese, sea lo que no queremos. Entonces ahí ese valor, ese cociente, nos va a dar la idealidad. Hay una frase muy importante para los ingenieros de diseño, la cual dice: la meta de ingeniero de diseño es desarrollar el mejor sistema posible, de acuerdo a los recursos asignados, que cumpla el objetivo establecido. Cuando se refiere al mejor sistema posible, vemos que hay 2 conceptos muy importantes, hay que resaltarlos, que es la existencia de un criterio. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, eso es para ver qué sistema es mejor que otro, o sea, para ver una comparación, qué criterio vamos a utilizar. Pueden ser varios criterios, normalmente son 1, 2, 3, pero hay sistemas donde son muy complejos y se tienen que ver varios criterios. Segundo, la existencia de alternativas o grados de libertad, donde hay casos donde sí te dejan, por decirlo así, que tengas alternativa para hacer una solución, pero hay casos donde no, donde va a haber 0 grado de libertad. ¿Qué significa eso? Que solo va a haber una solución y una manera de hacerlo, entonces tienes que llegar a esa manera respetando ese grado de libertad. También, cuando vemos la frase que dice a los recursos asignados, se refiere a que eso significa que hay una limitante, o sea, hay restricciones, pueden ser de tiempo, de dinero, de equipo, de muchas cosas que no vamos a tener, que hay que tener en cuenta, y si no las tenemos, no vamos a poder desarrollar el proyecto de manera óptima. Último, cuando dice que cumple el objetivo establecido, se refiere a 2 cosas, a los criterios de optimización y las variables de sistema. Bueno, la primera tiene que ver con características o una regla que puede ser, en este caso, técnico o económica, pero puede ser de cualquier tipo de criterio. Donde la técnica, ¿qué significa? Que si tú quieres lo mejor del mercado, lo mejor de lo que están ofreciendo las empresas, tienes que pagar un precio, por decirlo así, elevado, un costo mayor. En cambio, si quieres algo económico, vas a saber que la parte técnica no va a ser de la mejor, o quizás algo aceptable, pero no de lo mejor. Entonces, esto nos da a entender que los 2 criterios interactúan entre sí. Por otro lado, está la variable del sistema, que si son dependientes, están asociadas directamente al cumplimiento de una especificación. Eso significa que está directamente asociada a la respuesta del sistema, o sea, a la solución. En cambio, en las variables independientes se pueden ajustar para tener en cuenta los criterios de diseño, es decir, que esta, por decirlo así, es más permisiva porque ya que es independiente en sí del objetivo establecido. El enfoque del proyecto se diferencia usualmente en 3 áreas. La primera es la de entretenimiento, donde el factor más importante es el costo y la fabricación. Por ejemplo, el caso de un computador, en el caso de un televisor o un equipo de sonido. Algo muy común en nuestras vidas. En cambio, en el área profesional no podemos decir lo mismo, porque la prestación debe ajustarse a las especificaciones y se requiere que el diseño sea muchas veces validado. Por último, está el área militar, donde los equipos o sistemas deben superar la prestación en todos los sentidos, obviamente incluyendo el potencial enemigo, donde el sistema debe soportar situaciones hostiles, situaciones extremas, y que tenga un gran ciclo de vida, ya que en este caso está en juego la vida, está en juego la nación y muchas cuestiones que son muy delicadas.
En general, hay dos tipos de problemas de optimización. Primero es de criterio simple, el segundo es multicriterio. El primero, su función es maximizar o minimizar una sola función objetivo, la cual se denomina E, donde las X, como vemos en los paréntesis en la Fórmula 1, esas X representan las restricciones, pueden ser de costos, de tiempo, de equipos, entre otras variables. En el caso del multicriterio, maximizan o minimizan más de una función objetivo E de manera simultánea. De ahí vemos que está una J, por eso es que esa J significa que hay varias funciones objetivo E. Significa puede ser 1, 2, 3, 4 y entre mayor sea ese número J, significa que esa función objetivo va a ser más compleja y el sistema también va a ser más complejo. En el caso de las X va a ser lo mismo, va a ser las restricciones C1, 2 y N restricciones. Hay que resaltar que tienen características. Por ejemplo, definen las condiciones factibles de diseño, establecen restricciones en las variables de diseño, fijan las restricciones sobre el comportamiento del sistema. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la temperatura, la amplitud, las fallas. Por último, se puede ser establecida por ecuaciones y como por inecuaciones. Métodos de optimización. Estos métodos poseen distintas técnicas para alcanzar su condición óptima. Estas son dependientes de diferentes factores de los mismos, como lo son que las funciones sean lineales o no lineales, que las variables sean determinísticas o aleatorias, que puedan establecer expresiones analíticas o solo puedan ser relacionadas por medio de datos experimentales, que la función sea continua o que tenga discontinuidades. A partir de estos métodos se derivan en dos tipos de métodos: los métodos directos e indirectos. En los métodos directos se evalúa directamente la función de prestación a cumplir mediante la aplicación sistemática de técnicas recursivas que son apropiadas para el tratamiento por computadora. En los métodos indirectos se determina la condición que debe ser satisfecha para considerar la solución como óptima, y de ella se deduce el valor que satisface esa condición. También son normalmente tratables mediante métodos analíticos. Estos incluyen la diferenciación, métodos variacionales y el uso de los multiplicadores de Lagrange. Además, hay que tener en cuenta que en los métodos directos, el empleo de técnicas numéricas hace posible el tratamiento de problemas lineales y no lineales. Se cree que una solución eficiente a problemas de optimización depende únicamente del número de restricciones y de las variables de diseño. Pero realmente, además de esto, depende como tal de las restricciones y no del número. También a su vez, depende de las características de la función objetivo de las variables de diseño. En la parte inferior se pueden observar dos tablas. En la primera tabla se observa que lineal está calificado como un chulo, no lineal con una X y la variación máximamente o mínimamente mediante un guión. En la segunda tabla se observan tres columnas. En la primera, siendo la función objetiva y sus características. En la segunda, se observan las restricciones y sus características. En la tercera columna, se observa qué tipo de problema es dependiendo de las situaciones anteriores. En la primera fila, la función objetiva y las restricciones son lineales, por lo tanto se resuelve por programación lineal. En la segunda fila se puede observar que la función objetiva está arraigada dependiendo de la variación máxima o mínima. En las restricciones se observa una linealidad, por lo tanto, viene arraigada la misma, siendo esta una programación cuadrática. Y en la tercera fila, ambas son no lineales, por lo tanto, se resuelve mediante programación no lineal. Ahora bien, ¿qué es la programación lineal? Esto corresponde a un algoritmo a través del cual se resuelven situaciones reales en las cuales se pretende identificar y resolver dificultades para aumentar la productividad respecto a los recursos. Esto es decir, para ir aumentando así los beneficios. La programación cuadrática QP es un tipo especial de la matemática de optimización de problemas. Es el problema de optimizar reduciendo al mínimo o maximizando una función cuadrática de varias variables conforme apremiamos lineales en esta variable. En cuanto a la programación no lineal, como se dijo anteriormente, está sujeta a las funciones objetivas y a las restricciones que comparten la no linealidad. Esta característica particular de los modelos no lineales permite abordar problemas donde existen economías o deseconomías de escala, o en general donde los supuestos asociados a la proporcionalidad no se cumplen. Métodos favorables. Cuando no es posible un tratamiento analítico, lo mejor es determinar la mejor opción entre varias posibles. Para esto se da una tabla, en la cual irán los pros, los contras y las implicaciones. Los factores que resultan favorables serán los pros, los desfavorables
irán en los contras, y en implicaciones los resultados de la misma pueden ser tanto favorables como desfavorables. Cuando son muchos los objetivos a cumplir, lo mejor sería armar una tabla de doble entrada. Por un lado irán las características o factores, mientras que por otro las distintas opciones. El problema que se plantea es cómo balancear características distintas, pues esto se resuelve incluyendo un factor de ponderación para cada característica. Tome en cuenta su importancia, luego se le asigna a cada opción un puntaje, según sea el grado de satisfacción de la característica. Tomando en cuenta el factor de ponderación, resultará ganadora aquella opción que asume el mayor puntaje. Luego, asignando un puntaje a cada factor y ponderándolos, la mejor alternativa es la que resulta con el mayor puntaje. En este método existe una variante, el cual se denominará método del análisis de fuerzas y resistencias. En este método, lo importante es ir definiendo los factores que ayudan al objetivo, es decir, las fuerzas que empujan, y que aquellos desfavorables, es decir, las fuerzas que resisten. La idea de esto es reconocer todos los factores que influyen en la decisión, para poder así potenciar los factores favorables y eliminar o reducir aquellos que se contraponen. El problema de este método es la reducción a un único número, el puntaje, evitando que el mismo no sea establecido en base a subjetividades, y contempla asimismo el efectivo número de satisfacción de cada factor. Una manera de lograrlo es evaluando el costo o el esfuerzo requerido para alcanzar igual meta. Método de los multiplicadores de Lagrange. Lo que se busca con este método es determinar el conjunto de valores que hacen que la función objetivo tome un valor extremo bajo las condiciones impuestas. Si se planteara la condición de valor extremo considerando solo la función objetivo, resultaría un conjunto de n ecuaciones. Para este método se plantea la siguiente ecuación: y igual a f de x sub 1, x sub 2, x sub n, donde y quiere representar la función objetivo y x sub 1, x sub 2 el número de restricciones impuestas. Método de gradiente. Muchos problemas de optimización requieren tratar con más de una variable, y si bien es posible extender en muchos casos técnicas de búsqueda sobre intervalo, como el método de Fibonacci o el de relación áurea. Estos exigen realizar muchas búsquedas unidimensionales de un modo secuencial hasta la obtención del máximo o mínimo para cada dimensión. La ecuación que está dada para este método es la siguiente, donde E significa la función objetivo igual esta misma multiplicando a las diferentes restricciones impuestas. Método de programación lineal. Los métodos de programación lineal son aplicables a funciones de prestaciones lineales donde el término programación significa que las distintas variables deben ser programadas en el sentido seleccionadas para optimizar una función de desempeño de tipo lineal. En los problemas de programación lineal, la función de desempeño está dada por una ecuación algebraica lineal, a la cual se agregan otras variables que actúan como restricciones para la optimización del problema. Es decir, en general habrá una función de prestación. La siguiente ecuación para este método significa la función objetivo igual a 1 que viene siendo la variable de restricción nueva a incorporar, x sub 1 que viene siendo la variable de restricción que ya se tenía. El método de búsqueda de optimización consiste no solo en buscar el punto óptimo de trabajo, sino el intervalo de desarrollo de este trabajo, es decir, el rango en el que éste está funcionando de forma eficiente. La búsqueda a su vez se puede hacer de dos formas, de forma matemática y de forma experimental, generalmente según las características del sistema. Los métodos de búsqueda matemáticos
se dividen en dos: búsqueda uniforme y búsqueda secuencial. La búsqueda uniforme se le puede hacer a todo sistema con una ecuación fácil de resolver. De ese modo, resolver la mano y modelar los resultados, así corroborar la información. La búsqueda secuencial logra resolver cualquier función continua y periódica en el tiempo que tenga un alto grado de complejidad. Esto lo puede hacer gracias a las herramientas de supercalculadora, como lo puede ser MATLAB. Cuando una función es periódica pero no es continua, se utiliza el método de búsqueda secuencial dicotómica, que ayuda a resolver estas discontinuidades en el tiempo. Los métodos de búsqueda experimentales se realizan en un sistema que no tenga una función, es decir, que su comportamiento es aleatorio en el tiempo. Los métodos de búsqueda experimental se dividen en dos: búsqueda Fibonacci y búsqueda por relación áurea. La búsqueda Fibonacci se puede hacer a todo sistema que tenga un comportamiento diferente a lo largo del tiempo, es decir, que no siempre va a tener el mismo comportamiento, y según la cantidad de experimentos que se hagan o de pruebas, este va a arrojar una respuesta diferente. La búsqueda por relación áurea se realiza a sistemas en el cual ya se conoce cuántas veces se tiene que experimentar para que ésta te dé un resultado, sea óptimo o no, y se puede determinar si se tiene que cambiar algo del sistema o repetir el experimento. En conclusión, la optimización es muy importante para la sociedad, no solo para la industria, sino también en nuestras vidas. Un claro ejemplo de ello es la actividad lúdica del ajedrez. ¿Por qué? Porque el grupo 1 escogió 6 piezas de ajedrez y eso da un valor de 40. En cambio, el otro grupo tuvo que escoger 26 piezas y da un valor de 40, pero vemos que no es nada óptimo. Uno tiene 6 y el otro 26. Muchas gracias por haber prestado atención a la exposición. Espero que les haya gustado y les voy a dejar una incógnita que espero que me la resuelvan. ¿Qué importancia le das a la optimización en tu área profesional o personal? Muchas gracias.